Hola, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Veo que nos saludan desde Paraguay y bueno, mucha gente de Funeico conectada. Es un placer hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Digestiva y qué mejor momento para este webinar que vamos a tener hoy con el doctor Javier Riveros. Nuestro webinar sobre vivir mejor con enfermedad inflamatoria intestinal y qué esperar del tratamiento. Recuerden que pueden hacer sus preguntas por el chat y se las contestaremos al final del webinar. El doctor Javier Riveros es un médico internista especialista en gastroenterología. Él es coordinador de la consulta de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Universitario Nacional de Colombia y es del Servicio de Gastroenterología de la Clínica de la Mujer. Un gusto tenerlo aquí, doctor. Hola Carolina, ¿cómo están todos? Buenas noches, mil gracias por la invitación. Buenas noches para todos, estoy muy agradecido por la invitación y de verdad un día muy importante, el Día de la Salud Digestiva, y para que hablemos de este tema, vivir mejor con enfermedad inflamatoria, ¿qué debemos esperar del tratamiento? Bueno, comencemos. Probablemente algunos de ustedes hayan tenido acceso a esta novela gráfica. Se llama De tripas y corazones, de un autor español que ha ganado varios premios por ella, que se apellida Posla, y es un paciente con enfermedad de Crohn. Y la forma de poder mostrar todo lo que sintió durante el inicio de su enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento, es a través de su novela gráfica. Y esta es una precisamente de los dibujos que él plasma allí. Y es una manera en la cual los médicos nos podemos poner un poco más en los zapatos de ustedes, que en ocasiones pareciera que no siempre lo logramos, y es poder entender cómo en ocasiones se siente el paciente desesperado, preocupado, angustiado, con dolor, con molestia, pero precisamente el objetivo de la terapia y de las metas que tanto ustedes como nosotros tenemos es lograr mejorar esta condición y llegar a un mejor desenlace. Un vistazo rápido desde el punto de vista epidemiológico: como sabemos, es una enfermedad que tiene una frecuencia importante en el mundo. Hay más de 5 millones de personas que son afectadas por la enfermedad inflamatoria intestinal. Cerca de 1,5 millones se encuentran en los Estados Unidos y un poco más de 3 millones en Europa. Y a medida que ha venido progresando el proceso de industrialización en el mundo, también ha venido incrementándose las enfermedades autoinflamatorias, y la enfermedad inflamatoria no es diferente a ello. Desde el primer caso que se reportó de colitis ulcerativa por Sir Walter Weeks por allá hacia 1859, han venido pasando muchas cosas: la revolución industrial, el crecimiento acelerado de las poblaciones, cuando ya entonces en China se reportó hacia el 56 el primer caso de colitis ulcerativa, y ya en los últimos, digamos que 50 años, los países nuevamente industrializados o en procesos de industrialización como el nuestro han venido teniendo muchos cambios, mejores tasas de salubridad, menor tasa de disminución en la tasa de exposición antigénica, etcétera, diferentes alteraciones medioambientales que han terminado también llevando a que la enfermedad inflamatoria sea una enfermedad que cada vez vemos con más frecuencia, y por eso estamos hoy reunidos acá. En Colombia, en este estudio del doctor Fernández, publicado en la revista de la Asociación Colombiana de Reumatología, se valoraron los datos del diagnóstico de enfermedad inflamatoria desde el 2012 hasta el 2016, y se encontraron un total para ese momento de 42,647 pacientes. Se encontró una prevalencia total de enfermedad inflamatoria en Colombia de 87 casos por 100.000 habitantes, siendo la enfermedad de Crohn menos frecuente, con 17 casos por 100.000 habitantes, y la colitis ulcerativa de 113 casos por 100.000 habitantes. Para poder llegar al diagnóstico, al tratamiento, es importante conocer el diagnóstico, y es importante comenzar desde ese punto, desde cuál es la clínica, cuáles son los síntomas que nos comenzaron a alertar con respecto a la presencia de nuestra enfermedad. Entonces, en el caso de la colitis ulcerativa, el sangrado rectal, la diarrea con moco y con sangre, la sensación de urgencia para ir al baño rápidamente, el tenesmo, o sea que después de hacer popó uno siente como ganas de seguir haciendo, el dolor abdominal y en ocasiones la fiebre,
son síntomas que se presentan en muchos pacientes, mientras que en la enfermedad de Crohn casi siempre son pacientes un poco más jóvenes que han tenido dolores abdominales que no se les ha encontrado la causa, que vienen con diarrea crónica, con pérdida de peso, cuando por ejemplo se diagnostica en la niñez, son niños que no han tenido un desarrollo desde el punto de vista de la estatura y del peso adecuado y que se ha comenzado a estudiar y se termina derivando en el diagnóstico de enfermedad de Crohn. También el sangrado rectal, muchos de los pacientes con enfermedad de Crohn pueden ser derivados al gastroenterólogo desde el reumatólogo, el dermatólogo, el oftalmólogo, porque están con otras enfermedades y como tienen una relación con la enfermedad inflamatoria, se alertan a tener síntomas gastrointestinales y terminamos haciendo el diagnóstico y hasta un tercio de los pacientes con Crohn pueden debutar o pueden comenzar con el compromiso de las fístulas perianales y bueno, y los otros síntomas van a ser derivados de cuál va a ser el tipo de enfermedad de Crohn, si solamente hay inflamación o si ya va a haber estrechez del intestino o va a haber presencia de perforaciones, o sea, de fístulas. Entonces, ¿por qué son tan importantes esos síntomas? Porque nos van a enfocar en realizar todos los estudios desde el punto de vista endoscópico, o sea, la colonoscopia, la videocápsula, radiológico, la enteroresonancia, la ecografía intestinal, las biopsias, que finalmente van a terminar derivando en el diagnóstico certero de la enfermedad. Y es que es importante recordar que tener un diagnóstico adecuado es lo que va a determinar el éxito del tratamiento, o sea, lo que podemos esperar de la terapia que recibimos hoy día en la enfermedad inflamatoria es que primero alguien nos haya hecho un diagnóstico, esa primera persona que los derivó al gastroenterólogo, que se alertó, que se le prendió el bombillito porque tenían síntomas que podían ser compatibles con ellos, le agradecemos inmensamente tanto ustedes como pacientes como nosotros como médicos, porque ahí fue cuando nos conocimos, cuando nos pudimos encontrar y comenzar con todo el tratamiento. ¿Y por qué es importante tratar la enfermedad? Porque precisamente vamos a cortar la historia natural de esta. En el caso de la enfermedad de Crohn, la tasa de hospitalización puede llegar a ser cuando el paciente no está controlado hasta de 194 pacientes al año, que es importante. Y fíjense esto, en pacientes que no tienen un tratamiento adecuado, que no están controlando su enfermedad, que no cumplen metas, a los 10 años la mitad de ellos puede haber sido llevada a una cirugía intestinal. Eso es bastante. Y el 30% ya van a haber presentado fístulas o estrecheces a nivel del intestino. Y en el caso de la colitis ulcerativa, si el paciente no recibe un tratamiento adecuado a los 20 años, el 15%, o sea, 15 de cada 100 van a tener una colectomía, les van a haber quitado el colon. Entonces es fundamental tratar la enfermedad de una manera adecuada. Y eso es lo primero que podemos esperar, que es cortar la historia natural de la enfermedad y con ello lograr evitar ese tipo de complicaciones. Esta gráfica que les traigo es para mostrarles que en un seguimiento a 10 años, el 50% apenas de los pacientes logran una remisión clínica y hay un 50%, o sea, la mitad de los pacientes pueden o estar activos todo el tiempo o tener una enfermedad que entra de inactiva a activa, inactiva a activa, es una enfermedad crónica intermitente. Eso no nos lo podemos permitir. Tenemos que tener al 100% de pacientes en control de la enfermedad y precisamente en ese 50% tenemos que ser aún más enfáticos en poder cumplir las metas de tratamiento y nuevamente recordando lo que habíamos hablado hace un momento a los 10 años, si un paciente, o menos, a los 6 años, si un paciente con enfermedad de Crohn no ha tenido control de la enfermedad en base a un tratamiento adecuado, pues ya se va a ver complicado, ya sea con estrechez intestinal, o sea, con estenosis o con la presencia de fístulas. Entonces, lo que quiero mostrarles acá es la importancia de la ventana terapéutica. En el momento del diagnóstico de la enfermedad, esos primeros años, por lo menos en la enfermedad de Crohn, los pacientes van a tener una posibilidad de que el tratamiento pueda tener unos mejores resultados, porque la inflamación es mayor que las consecuencias de esta. O sea, a la medida que pasa el tiempo, el proceso de inflamación crónica va llevando a que haya una fibrosis, una acumulación de tejido que ya no va a responder solamente la terapia médica farmacológica, sino que va a requerir también la intervención quirúrgica. Entonces, poder hacer el diagnóstico adecuado y comenzar el tratamiento lo más rápido posible para disminuir el compromiso inflamatorio es fundamental para prevenir complicaciones.
En esta gráfica se muestra la historia natural de un paciente que le diagnostican enfermedad de Crohn a los 18 años. Fíjense que luego del debut de la enfermedad se hace el diagnóstico cuando presenta el primer pico de actividad de la enfermedad, pero en la medida que el paciente no se trata adecuadamente y el compromiso de la actividad de la enfermedad va aumentando, la posibilidad de estenosis, de fístulas, de cirugía y de más estenosis y más fístulas y más cirugía va a ser mayor, o sea que a los 50 años va a ser un paciente con múltiples intervenciones y múltiples complicaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que acá comencemos el tratamiento adecuado y sigamos todas las pautas que les voy a mostrar durante la charla para que logremos evitar todo este periplo de cosas que, si bien es cierto, son la historia natural, la idea es que ya no ocurran lo menos posible porque tenemos que tener el mejor estándar de calidad en su tratamiento. Hay diferentes estrategias de terapia. Hay algunas terapias que pueden comenzar desde medicamentos angulares como la mesalazina, seguido por inmunosupresores como la cetioprina y ya si no se responde, llevar a la terapia avanzada o por el contrario, terapias donde comenzamos de inmediato con la terapia avanzada para disminuir el riesgo de complicaciones y disminuir la probabilidad de recaídas. Lo cierto es que desde los 50, que fue cuando se comenzó a utilizar la terapia para la enfermedad inflamatoria, desde que se describieron los primeros casos hasta la actualidad, hay un mundo de medicamentos que son útiles para la enfermedad. O sea, si en algo hoy el mundo está desarrollando tecnología diversa, es en tratarles enfermedades inmunomediadas y por lo tanto dentro de ellas la enfermedad inflamatoria intestinal. Desde los 50 cuando apenas tenían sulfasalacina e hidrocortisona para tratar la colitis ulcerativa hasta la actualidad donde tenemos un mundo de medicamentos que tal vez ustedes ubicarán algunos de lo que en la actualidad utilizan para su enfermedad, pues ha cambiado mucho. Entonces siempre va a haber terapia, siempre va a haber alternativa para poder mejorar. Lo importante es saber cuál medicamento hay que utilizar o cuándo hay que cambiarlo. Estos son un poco más organizados, los medicamentos que hoy en día se encuentran aprobados por las asociaciones científicas para el manejo de la enfermedad. Esto es para enfermedad de Crohn y esto es para colitis ulcerativa. Por supuesto, no todos, por lo menos acá en Colombia, están aprobados por nuestro ente rector, que es el INVIMA, para el tratamiento de la enfermedad, pero siempre se pueden utilizar en casos especiales. Entonces, tenemos moléculas desde que apenas apagan una pequeña molécula que participa en el proceso inflamatorio de su enfermedad, hasta otros que pueden apagar varias moléculas, incluso otros mucho más avanzados que pueden apagar todo el tablero completo porque la enfermedad no se está controlando y porque se necesita ser más agresivo. Entonces, siempre va a haber alternativa, nunca va a dejar, la palabra nunca va a salir de nosotros, siempre va a haber una alternativa, siempre va a haber una luz, pero les repito, tenemos que tener un control estrecho para eso. Pero entonces, teniendo en cuenta que hay tantas alternativas para tratar la enfermedad, ¿por qué apenas el 31% de los pacientes reciben la terapia avanzada cuando está indicada? En este estudio se hicieron esa pregunta y lo que se encontró era que había factores relacionados con los médicos y factores relacionados con los pacientes. Los factores relacionados con los médicos eran muchas veces dado a todo el trámite administrativo, a lo corta de la consulta, a los papeles que tenían que llenar, a las trabas desde el punto de vista de auditoría y en el caso de los pacientes, a la poca confianza en la relación médico-paciente, a que tenían miedo a recibir un medicamento tal vez por vía subcutánea, por vía endovenosa, que fuera similar a una quimioterapia, al miedo a los efectos adversos, y entonces apenas un tercio de los pacientes que debían recibir lo terminaban recibiendo. Imagínense qué pasaba con los demás, quedaban expuestos a que esa historia natural de la enfermedad que vimos al comienzo se fuera a presentar y esa no es la idea. Entonces, algo que hemos comenzado a conocer en los últimos años y de ahí se han fundamentado las metas en la terapia de la enfermedad inflamatoria, es que la idea es que no nos pase como en esta caricatura de Kino, ¿no? Que el médico le toma el pulso al paciente, le escucha el corazón, le da una palmadita y le dice, señor, parece que su pulso y su corazón se escucha bien y pum, se desinfla el paciente. O sea, lo que hemos visto en los últimos años es que el paciente diga que tiene un control de sus síntomas o que se siente relativamente bien o que por lo menos no ha empeorado, no es suficiente para que la terapia se tenga que mantener o no se tenga que considerar avanzar.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comenzar estratificando el riesgo de los pacientes. Hay pacientes que tienen mayor probabilidad de requerir una terapia más avanzada que otros pacientes. En el caso de la enfermedad de Crohn, las pacientes menores de 30 años, las personas que tengan compromiso de una longitud intestinal bastante importante, una enfermedad rectal que sea severa con muchas fístulas, las úlceras profundas en la colonoscopia o en la ileocolonoscopia, que hayan sido ya llevados a cirugía o la sola presencia de estenosis y fístulas, significa que ese paciente tiene un riesgo altísimo de complicarse y que el tratamiento debe ser más agresivo. En el caso de la colitis ulcerativa, la colitis extensa, o sea, que haya que todo el colon esté inflamado, las úlceras muy profundas cuando le hacen a uno la colonoscopia, aquellos que sean diagnosticados antes de los 40 años, que cuando ustedes se toman la PCR y se la llevan a su doctor persista muy elevada, que tengan que utilizar de manera frecuente la prednisolona o los corticoides, que tengan que hospitalizarse de manera recurrente o que tengan infecciones por clostridioides o por citomegalovirus recurrentes, son los que mayor riesgo tienen de complicación. Entonces, precisamente en ellos es fundamental, aunque pues obviamente en todos hay que tratarlos, pero estos pacientes que acabo de mencionar es en donde probablemente si usted vio que usted tenía alguna de estas características y su médico comenzó con una terapia avanzada, es porque está actuando en pro de su seguridad, de su beneficio. Y volviendo al hecho que darle la palmadita al paciente no es suficiente y pensar que todo está bien, estas tres gráficas que les traigo es para mostrar algo, y es que en enfermedad inflamatoria no siempre hay una correlación entre los síntomas y el compromiso en la colonoscopia o en los marcadores bioquímicos, y eso significa que el hecho que uno se sienta un poco mejor que como estaba cuando se la diagnosticaron con X o Y tratamiento, no significa que se puede permitir que la colonoscopia no esté bien o que la calprotectina esté un poquito elevada, porque eso a mediano o a largo plazo se va a relacionar con una mayor tasa de complicaciones. En esta gráfica de acá lo que se puede ver es cómo tener un control endoscópico en la linecita azul, o sea, tener una colonoscopia normal, sin inflamación, sin nada, comparada con tener una inflamación apenas leve, sí hace la diferencia, o sea, tener una colonoscopia, tenemos que apuntarla a tener una colonoscopia normal, porque eso nos aumenta el tiempo libre de tener recaídas de la enfermedad. Acá abajo lo que nos muestra es que precisamente cuando uno tiene una colonoscopia normal, hay un riesgo estimado de recaída anual del 14% comparado con 29% cuando se tiene una actividad endoscópica no severa, leve, o sea, se disminuye un 15% de probabilidad de recaída anual solamente teniendo la colonoscopia normal. O sea que es muy importante que a pesar de que uno se sienta bien, si la colonoscopia todavía no está normal, se piense que se tiene que cambiar la terapia o que se tiene que ajustar por lo menos. Y es más, si le sumamos que cuando nos toman las biopsias, el control de las biopsias muestra que hay control de la enfermedad desde el punto de vista de las biopsias, disminuye ya del 14, que solamente era tener la colonoscopia normal, al 5% de recaída anual. O sea, hay que apuntar a tener una colonoscopia normal y apuntar a tener unos resultados de biopsias sin actividad de la enfermedad. Entonces, el tratamiento va a ir más allá de los síntomas. No solamente va enfocado a controlarlos, sino también a que la colonoscopia y a que los marcadores y a que las biopsias salgan bien. ¿Y eso en qué se traduce desde el punto de vista práctico? Porque parece muy bonito que uno tenga la colonoscopia perfecta y que tenga las biopsias bien. Pues miren, acá se puede ver cómo los pacientes que logran esta remisión, o sea, los que están con las cajitas blancas comparadas con los que tienen la enfermedad activa con cajitas grises oscuras, van a tener mayor ausentismo laboral, los que están con actividad de la enfermedad, mayor presentismo, o sea, que va al trabajo, pero pues no logra cumplir con el objetivo mayores problemas a nivel laboral en general y también, y este punto es muy importante, un compromiso de su actividad, no va a lograr desarrollarse en sus actividades de la vida diaria de una forma adecuada, que finalmente es lo que la mayoría de los pacientes queremos. Queremos es poder hacer lo que nosotros hacíamos antes de tener la enfermedad. Entonces, tener una colonoscopia activa es equivalente a que hay menor probabilidad de uno poder lograr estar en un estado de actividad laboral y educativo previo como el que estaba cuando estaba completamente sano. Y acá simplemente es un estudio para mostrar que cuando los médicos
comenzaron a hacer un control muy estricto en base a valorar las escalas de síntomas, tomar la calprotectina, como lo hacen sus doctores, me imagino, la PCR, hacer la colonoscopia, esos pacientes que se les hace periódicamente los exámenes, que van muy juiciosos y los llevan, y que así no estén bien, se realizan modificaciones a la terapia, pues van a tener mejores resultados, van a tener mayor probabilidad de control clínico y van a tener mayor tiempo libre de uso de esteroides, o sea, no van a tener que volver a tomar prednisolona y también se va a observar en que van a tener unos mejores porcentajes, digamos, de resultados endoscópicos y en calidad de vida. Esta es la iniciativa con la que la mayoría de los médicos, o en la mayoría de los casos más bien, nos regimos, porque obviamente cada caso es individual y tiene unos factores que lo hacen diferente uno de otro, pero el STRIDE es como la iniciativa de cuáles son las metas, cuáles son los blancos terapéuticos que vamos a tener a corto, a mediano y a largo plazo en el paciente con enfermedad inflamatoria. Y vuelvo a hacer énfasis, es ir más allá de los síntomas. O sea, sentirse bien es maravilloso, no tener toda esa diarrea, todo ese sangrado, todos esos síntomas es maravilloso, pero no garantiza que a mayor plazo vayamos a estar bien. Pueden volver a aparecer los síntomas si no controlamos los otros indicadores. Entonces, el objetivo es que el paciente, si bien es cierto, como repito, no tenga síntomas, también tenga normalización de la PCR, también cuando le lleven la calprotectina al doctor esté normal y cuando le hagan la colonoscopia, idealmente lleguemos a tener una colonoscopia que no muestre actividad de la enfermedad. Y acá hay algo muy importante. Aparte de eso, la calidad de vida, que ya lo vamos a hablar en un momento, es fundamental como una meta que debe traducir todos estos esfuerzos que son muy académicos, muy científicos, en algo práctico para el paciente, y es que su vida sea lo más placentera y lo más adecuada posible. Entonces, probablemente este concepto de disease clearance o depuración de la enfermedad lo habrán escuchado de pronto en alguna otra charla tal vez, o en sus centros de manejo, cuando los doctores están comentándoles las metas terapéuticas o con los residentes, y es simplemente traducir lo que les estoy diciendo, que el disease clearance es lograr una remisión clínica de la enfermedad, o sea, que los síntomas reportados por ustedes estén controlados, tener remisión desde el punto de vista endoscópica, o sea, que la colonoscopia esté normal, porque ya vimos que eso se correlaciona con menores tasas de recaída anual, que la calprotectina esté normal, idealmente menor de 150, que cuando uno le tomen las biopsias no haya actividad y pues a largo plazo la remisión molecular, que eso es harina de otro costal. Esto también nos abre un paradigma interesante y es que no siempre la terapia con la cual yo inicio es la terapia que me va a servir. O sea, si tenemos unas metas tan específicas en el tratamiento de la enfermedad, por supuesto que entre más evolucione y entre más estrictos tengamos que ser, vamos a tener que cambiar en muchas ocasiones las terapias. Entonces, a eso no hay que tenerle miedo y eso es otra cosa que es importante esperar en la terapia. Si en algún momento su médico le dice, mire, no le funcionó la terapia, no pasa nada. Ya vimos ese listado infinito, bueno, no infinito, pero sí grande de medicamentos que están disponibles para la terapia. Simplemente significa que el medicamento no tuvo por diferentes razones pues moleculares y de tipo genético y medioambiental incluso, no tuvo una adecuada respuesta a usted y pues va entonces a ser candidato a otra terapia que probablemente sí lo va a lograr mejorar, o que simplemente no estamos cumpliendo con alguna de las metas, así todo parezca estar bien y que tenemos que seguir modificándola. Fíjense acá que la no respuesta a los anti-TNF puede llegar a ser hasta del 50%, o sea que no es inusual que se tenga que cambiar la terapia y a eso no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo es a no movernos, a no modificar la terapia cuando vemos que no está funcionando. Este metaanálisis, que es como la acumulación de varios estudios de diferentes moléculas avanzadas para la enfermedad, lo voy a pasar muy rápido, pero más que explicarlo técnicamente, quería resaltar, es que todas estas moléculas que ven acá, el upadacitinib, ozanimod, tofacitinib, ustekinumab, etcétera, pienso que muchos de ustedes tendrán algunas de ellas en su arsenal terapéutico, son efectivas, sirven para la enfermedad, tanto para lograr que los síntomas se controlen como que la colonoscopia se controle. Entonces, lo importante es encontrar en qué momento utilizarlas y si alguna no funciona, simplemente cambiarla.
Y acá es donde entramos a la calidad de vida. Entonces ya les comenté que es importante esperar que no haya síntomas, esperar que la colonoscopia esté lo más normal posible, que las biopsias estén normales, que la calprotectina esté normal, pero algo que cada vez afortunadamente se ha vuelto más importante es que también ustedes y su vida debe ser un indicador fijo, estable y que siempre tenemos que evaluar en la consulta de cómo va la terapia. Y eso sí es algo que de pronto puede ser más tangible que esperar. Pues uno no tiene, uno quiere que no le duela la barriga, quiere que no le duele el abdomen porque eso es feo, porque a nadie le gusta tener dolor. Uno quiere que no tener múltiples deposiciones todo el día y tener que estar parándose del puesto de trabajo para ir al baño o no poder asistir a una clase porque tiene que estar en el baño. Quiere poder estar con sus amigos, salir con sus amigos, hablar con las personas que quiere libre y tranquilamente, poder ir al colegio o al trabajo sin tener que ausentarse porque se sintió mal o porque está hospitalizado o porque tiene dolor, poder dormir bien, poder sentirse con energía para asumir su día, sus actividades y todas sus expectativas de una manera adecuada. Tener una regulación de sus emociones, no estar ansioso de qué puede pasar o deprimido porque piensa que esto no se va a mejorar. Tener una imagen corporal buena, que cuando se vean al espejo se sientan bien con ustedes mismos. Tener una función sexual, tener una salud sexual con su pareja exitosa y satisfactoria y no tener dolores articulares. Eso es lo que todo este mundo de cosas de remisión clínica, de control endoscópico, de calprotectinas y todo eso se traduce en el día a día de ustedes, que lo que queremos es que cuando el paciente llega a consulta en principio y lo vemos después de haber estado hospitalizado, después de que lo conocimos activo, y toda esta estrellita está prácticamente con actividad en todos los ítems que les acabé de ver de calidad de vida, pues que poquito a poco, en la medida que vayamos optimizando el tratamiento, podamos llegar a esto, podamos llegar a tenerla muy pequeñita en el centro, porque tenemos los diferentes ítems de calidad de vida lo mejor posible. Eso es lo que debemos esperar de una manera tangible cuando nos tratamos bien y cuando tenemos compromiso con el tratamiento. Obviamente que el paso de acá a acá en algunos pacientes será fácil. De pronto en el paciente que se sienta al lado de usted en la sala de infusión, no, mire, me pusieron el primer medicamento endovenoso y yo ya estoy perfecto, pero de pronto en usted no es así, pero no importa, cada paciente tiene un camino diferente porque somos universos diferentes, pero tenga la seguridad que si se concentra en el tratamiento y su médico también, lo va a lograr, va a llegar a tener la mejor calidad de vida posible y ese es una meta fundamental para nosotros. ¿Y por qué es tan importante la calidad de vida? Acá solamente traigo un pequeño artículo que lo que hizo fue valorar el aislamiento social y cómo se relacionaba el aislamiento social en pacientes, o sea, no querer salir a la calle, querer estar solo, que nadie lo moleste a uno, no salir con los amigos, que usted lo invitan y normalmente usted salía y dice, no, yo me quedo en la casa porque estoy enfermo, no quiero salir y que eso se vuelva algo repetido y persistente y que realmente lo está afectando. Fíjese que el aislamiento social, que es uno de los ítems de calidad de vida en la parte de relaciones que les mostraba, se relaciona con un incremento en la mortalidad del paciente con enfermedad inflamatoria, que es la línea morada, comparada con la línea azul. ¿Eso qué significa? Que hasta la parte más pequeña y para de pronto uno hay veces no tan importante la calidad de vida y que va más allá de la calprotectina o de la endoscopia, puede afectar la mortalidad de un paciente y significa que no está controlada. Por eso es tan importante que su calidad de vida sea óptima. ¿Y esto qué busca? Pues que el paciente tenga compromiso, o sea, que el tratamiento es de paciente y de médico, ¿no? El médico es el que propone el tratamiento, el que debe explicar, el que debe ser empático y eso tenemos que hacerlo muy bien, tenemos todo este conocimiento que les acabo de mostrar y ustedes lo reconocen y se adaptan y lo hacen y entre más compromiso tengan, mejor calidad de vida van a tener y en este estudio del grupo de Serena Varelo se mostró eso, que los pacientes que están más comprometidos con su terapia cuando se les hacen diferentes encuestas son los que mejor les va y los que mejores índices de calidad de vida tienen. En este estudio, una doctora conocida por todos, la doctora Viviana Parra, pues se mostró también eso de una forma muy contundente, y es que aquellos pacientes que están en remisión de la enfermedad inflamatoria tienen mejor calidad de vida. Entonces, eso es algo que desde el comienzo, así usted no se sienta tan bien, cuando le comienzan a plantear la terapia, tiene que pensar que lo que más debe buscar es que su calidad de vida en las diferentes esferas vaya a mejorar.
¿Se acuerdan del metaanálisis que mostré, que dije que solo lo mostraba para que vieran que los medicamentos servían? Pues acá es un metaanálisis parecido, pero lo que busca es valorar los síntomas de los pacientes, lo que reportan los pacientes. Y nuevamente, todas las moléculas son útiles, funcionan tanto en inducción como en mantenimiento. O sea, lo importante es encontrar el medicamento adecuado para el paciente adecuado. Bueno, entonces ya planteando esto, o sea, recordando la importancia de las metas terapéuticas, del control, de por qué hay que siempre preguntar de los síntomas, por qué hay que llevar la calprotectina, por qué hay que llevar la PCR, por qué la colonoscopia tiene que estar normal y esa es una meta de la terapia, pero también que eso se representa en que su calidad de vida y su funcionalidad y su relación con su entorno va a ser mejor, que eso es lo que más esperamos del tratamiento. Hay que tener en cuenta el resto de las necesidades del paciente. Y en esta revisión de Volpato se hicieron unas encuestas y se valoró qué era lo que los pacientes más querían. Y esto fue lo que se encontró. Querían información de por qué tienen sus síntomas o de cómo tratarlos o de cómo lidiar con ellos. Querían información del tratamiento médico o incluso si era necesario cirugía, del tratamiento quirúrgico y también información de cómo, de qué tan riesgoso era que uno pudiera tener cáncer con la enfermedad y cómo se prevenía. Querían también satisfacer las necesidades médicas, eso se referían con tener acceso a los medicamentos, tener la dispensación de los medicamentos, tener acceso a centros especializados en enfermedad inflamatoria y a grupos especializados, tener necesidades desde el punto de vista psicológico, como lo vimos de el control de ansiedad, del aislamiento, de la depresión si se estaba dando, también necesidad social desde el punto de vista familiar y laboral de tener la empatía con la enfermedad, con los controles, con los síntomas, con las situaciones diarias. Obviamente necesitaban controlar sus síntomas de dolor, de rectorragia y de diarrea, necesitaban saber qué iba a pasar con su futuro, y creo que en la medida que hemos venido hablando, vemos que el futuro cada vez se ve mejor entre más podamos estar de la mano con el médico y con todo el grupo de trabajo, por supuesto, y la familia y los amigos y su entorno en el tratamiento. ¿Y eso a qué lleva? Pues a compromiso. Necesitaban estar comprometidos con lo que estaban haciendo y creerse lo que estaban haciendo y empoderarse de la enfermedad, porque como se dieron cuenta, eso se relaciona con mejores resultados. En cuanto a seguridad, por supuesto que también hay que esperar que del tratamiento que pueden haber eventos adversos de tipo infeccioso, mayor riesgo de infecciones respiratorias leves como pues, las gripas o infecciones oportunistas como el herpes, en algunos otros escenarios, neumonía, infecciones por Clostridium, malignidades también, el cáncer de piel no melanósico, los cánceres de sangre como el linfoma, cardiovasculares, trombóticos, como en el caso de algunos JAK-inhib, neurológicas, pero, digamos, no es mentira que toda intervención médica, o sea, un medicamento o una cirugía puede tener un efecto adverso. Eso siempre va a pasar. Lo importante es que veamos que el beneficio es mucho mayor que el riesgo y que si prevenimos en base a qué, en base a darle al paciente adecuado el medicamento adecuado en el momento adecuado, vacunarnos, realizar la gestión de riesgo, o sea, todos esos estudios que le solicitan sus doctores antes de iniciar la terapia o periódicamente de la prueba de la tuberculina, la radiografía de tórax, las pruebas de hepatitis, el VIH, etcétera, de manera periódica para disminuir la probabilidad de complicaciones y estar atentos a que si se llegan a presentar, pues no, pues tendremos que disminuirlo, suspenderlo por un tiempo o por qué no cambiar el tratamiento, pero que eso puede pasar, pero es parte de este camino, es parte de lo que tenemos que pensar que podemos tener por estar tratando una enfermedad tan compleja como la enfermedad inflamatoria. Esta es la pirámide de seguridad. En la punta están los medicamentos que menos se relacionan con infecciones y con riesgos de cáncer y en la base los que nunca queremos poner, o sea, los corticoides, que son los que mayores complicaciones tienen. Si usted está acá por acá en el medio con su tratamiento, con un anti-TNF, con un JAK, no significa que esté algo mal, está bien. Su doctor se lo inició porque la enfermedad necesita el tratamiento en este momento. Bueno, y ahora hablemos de adherencia. Entonces, teniendo en cuenta
lo que hemos hablado, el compromiso, las metas, pues tener adherencia es fundamental. Y adherencia no solamente en el momento en que consideramos que necesitamos el tratamiento, o sea, no solamente cuando nos sentimos mal y sabemos que tenemos que tomárnoslo, sino después de que nos sentimos bien. O sea, esta enfermedad, si bien es cierto, se va a controlar con la terapia que vamos a utilizar, requiere la terapia a largo plazo, definitivamente. Entonces, no tenemos que bajar los brazos cuando ya vemos que estamos mejor. En este estudio se valoró la no adherencia y cuáles eran los resultados en los pacientes con una colitis ulcerativa que estaba en remisión, que estaba mejor. Y fíjense que no ser adherente se relacionó con un riesgo casi 6 veces mayor de volver a recurrir, de volver a activar la enfermedad si se suspendía la terapia. Y si uno no es adherente, pues finalmente lleva a automedicarse. Y esta es una encuesta donde se valoró por qué la gente se automedicaba prednisolona y por qué no utilizaba su medicación. Y las respuestas principales eran porque necesitaban aliviar los síntomas rápidos, entonces pues hay veces el medicamento no le estaba funcionando tan bien, necesitaba salir de la diarrea rápida, porque no tenía consulta con su médico o simplemente no había una buena comunicación o no había entendido bien el tratamiento y pues como que no tuvo confianza y prefería ir a la fija, a lo que cuando tomaba mejoraba, que eran los esteroides. Mire, estos, algunos dijeron incluso, no, yo estoy de vacaciones, entonces yo me los tomo porque estoy de vacaciones y no voy a aplicar el medicamento, o porque de repente no tenían acceso a un centro especializado de enfermedad inflamatoria. Entonces, luego de esta parte, volvemos otra vez a la novela gráfica de Posla, y pues acá el hombre nuevamente ya estaba menos descarnada es la imagen de la que vimos al comienzo, se sigue sintiendo todo un intestino, pero por lo menos acá hay algo que llama la atención, es que se está aplicando el medicamento. Ya comenzó la terapia y hay que ver, entonces ya sabemos qué debe esperar él de la terapia. Entonces, con todo lo que hablamos, muchas veces el médico y el paciente nos encontramos en el peor escenario, cuando los vemos hospitalizados o después de una hospitalización o cuando nos los remiten porque se encuentran en unas condiciones que no son muy buenas en relación a la actividad de la enfermedad. Y uno viene enfermo y de repente llega un muchachito con cara de Boy Scout leyéndose un libro y contándoles todas esta parte de las remisiones clínicas y de las calprotectinas y de las PCRs y de todo eso, y uno lo que está pensando es en otra cosa, en sentirse bien, pero créame, a pesar de que el muchachito sea cansón, siempre les quiere ayudar a atravesar la calle, les queremos ayudar a mejorar de su enfermedad y queremos hacer lo posible para que tengan la mejor calidad de vida posible. Entendemos que sacamos pecho y mostramos nuestras medallas de doctores y tenemos algunas metas que hay veces no son del todo entendibles en la consulta. Queremos controlar los síntomas, reducir la calprotectina, mejorar la colonoscopia, disminuir el uso de esteroides, bajar el riesgo de que los operen, mejorar la calidad de vida también y reducir el riesgo de cáncer. Y ustedes, así me ven muchos pacientes en las primeras consultas, quieren tener un control del número de deposición, no quieren ir al baño todo ese poconón de veces que van al día, no quieren sangrar, no quieren tener dolor de barriga, no quieren obviamente que les dé cáncer, no quieren que los operen, les da miedo, quieren sentirse bien, poder vivir con normalidad, no estar tristes, verse al espejo y sentirse conformes, no perder peso y simplemente poder hacer lo que hacían antes de la enfermedad. Pero realmente lo que nosotros queremos y lo que ustedes quieren es lo mismo, pero dicho en diferentes palabras. Entonces, créanme, y otra cosa que pueden esperar del tratamiento es que vamos a estar con ustedes al lado en esa aventura, que al principio puede parecer una aventura terrorífica, pero que créanme que si logramos establecer entre nosotros una buena comunicación y sabemos cuáles son las metas, por qué hacemos los cambios, por qué damos el medicamento y que realmente lo técnico se traduce en lo práctico y en lo de la vida diaria, pues vamos a sentarnos probablemente de una forma diferente hablar de cómo logramos controlar la enfermedad en equipo. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? La enfermedad inflamatoria presenta un incremento en su frecuencia en nuestro medio. Hay un gran arsenal de terapias dispuestas para tratar la enfermedad. La elección de cada una depende del tipo de enfermedad y características de cada paciente. La estratificación del riesgo es de cada paciente y la terapia es basada en metas y son fundamentales para lograr la remisión. Hay que valorar las expectativas individuales a la hora de elegir la terapia. Siempre la comunicación y el trabajo en equipo nos va a hacer mucho más
más fuertes, la terapia médica y el cumplimiento de metas logra el control de la enfermedad y mejora la calidad de vida. Mantener los controles y el tratamiento es fundamental para lograr esas metas y por supuesto la adherencia es importantísima en el control de la enfermedad. Y recuérdenlo, tus metas son las mismas mías. Simplemente tenemos en ocasiones lenguajes diferentes, pero siempre vamos a tener un punto de encuentro. Entonces, ¿qué pasó con Poslan? Pues mire, ya no tiene ya no tiene la cara de intestino, ya le pusieron el medicamento y el hombre dice, bueno, me estoy curando. Ha sido una victoria, pero hay que volver en 6 meses. ¿Con qué? Con su hemograma, su PCR, su calprotectina, hacerse la colonoscopia y seguir buscando las metas que sabemos para poder llegar a esto, a irse con su familia. La niña le dice, ¿tienes una enfermedad? Y ella le dice, sí, mi amor, es cierto. Cuando eras pequeña me dolía mucho la barriga, tuve que ir al hospital, pero los médicos me están cuidando bien ahora y tú y tu mamá me hacen comida que me sienta muy bien. Y se van a seguir su vida, que es el objetivo que desde que nos conocemos por primera vez en la consulta, tanto los pacientes como los médicos tenemos, pero siempre van a tener que volver, no mal, sino bien, a que sigamos cumpliendo las metas juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc, por esta súper conferencia porque fue clarísimo el tema. eh, Realmente necesitábamos comprender qué podíamos esperar de los tratamientos, eh, y pues las conclusiones con las que nos vamos son muy claras. Tenemos algunas preguntas. Hay un paciente que empezó con colitis ulcerativa y después de una colectomía total tiene Crohn. Ujú. Ha probado todos los biológicos que hay y ninguno le ha servido. Viene desde el 2006 con la enfermedad y la verdad no ve como una salida, para su proceso de no mejoría. ¿Qué le podrías decir? Bueno, lo primero es que, pues, digamos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa están muy bien divididos en los libros. O sea, uno pasa del capítulo de colitis al capítulo de Crohn y parece que son enfermedades diferentes, pero realmente son una enfermedad muy similar y tienen procesos desde el punto de vista de su origen que son muy similares. Entonces, aunque no es lo más frecuente que esto ocurra. Uno sí puede ver pacientes que en principio pueden parecer una colitis y luego terminan siendo una enfermedad de Crohn, especialmente cuando el Crohn tiene un compromiso del colon, pues realmente es muy difícil diferenciarlo, eh, salvo por unos puntos muy específicos de la colitis ulcerativa. Ahora, en cuanto a la terapia, pues bueno, pues siempre van a haber alternativas, siempre va a haber una luz, lo que le puedo dar es esperanza, pienso que nosotros como sus tratantes, como las personas que ustedes han permitido que los acompañemos en este proceso, no podemos más que siempre darles una voz de aliento y nuevamente irnos a todas estas gráficas que les mostré, siempre va a haber una alternativa, siempre va a haber un punto en el cual podamos lograr el control de la enfermedad. Tal vez no se ha logrado en el momento, pero seguramente el grupo que lo está viendo va a seguir haciendo todos los esfuerzos hasta que en algún momento encuentren una molécula que va a ser lo suficientemente adecuada para poder controlar la enfermedad. Le puedo decir que no pierda la esperanza y que siempre comunique todo esto a su grupo tratante, porque es muy importante para uno conocer que su paciente está así de preocupado y que piensa que no tiene salida, porque pues nosotros tenemos que ponernos al lado y tenemos que activamente seguir buscando alternativas. Perfecto. Hay otra pregunta en cuanto a si existe en Colombia lograr tener una discapacidad total debido al Crohn. Depende de la afectación, obviamente eso lo califica lo califican riesgos laborales. Digamos que en general hay algunos pacientes que tienen en cuadros muy avanzados síndrome de intestino corto, que han sido operados en múltiples ocasiones o que tienen abdómenes congelados por las cirugías,
por procesos fistulizantes que, por supuesto, si cumplen perfectamente las calificaciones laborales para poder lograrlo. Ahora, creo que sí hace falta un poco más de jurisprudencia en nuestra enfermedad para que los entes de control sean más sensibles a toda la discapacidad que genera una enfermedad inflamatoria y toda la inhabilidad laboral a que puede llevar y que no siempre pues uno debe tener como un miembro, una extremidad afectada para considerar que realmente puede tener una discapacidad, que también tener una discapacidad desde el punto de vista intestinal puede ser incluso peor. Ujú, de acuerdo. Em, Hay otra pregunta en la que quieren saber de qué dependen las macrodosis de inducción a la terapia. Por ejemplo, en adalimumab o en infliximab se da una inducción similar. ¿De qué depende esto? Bueno, ahí en las dosis de inducción, es una muy buena pregunta, porque, por ejemplo, los reumatólogos, que son los médicos que yo creo que más utilizan medicamentos, terapias biológicas y terapias avanzadas, no tienden a dar las dosis que nosotros damos de inducción, pero esto principalmente se basa en la biodisponibilidad a nivel intestinal, o sea, en poder tener una dosis alta a nivel intestinal rápidamente y lograr que haya una efervescencia, una disminución de la carga inflamatoria a nivel intestinal. Por eso incluso, si ustedes de vez en cuando ustedes como pacientes googlean el medicamento y ven que tiene una dosis menor en otras patologías, es por eso, porque necesitamos mayor disponibilidad a nivel intestinal y también porque nosotros tenemos una gran emergencia de controlar rápidamente la inflamación por todas las consecuencias que ello deriva. Ok, perfecto. Mm, bueno, dice, mi hija de 12 años tiene colitis ulcerativa desde noviembre, está con adalimumab y arrancó con corticoides. Em, no entiendo muy bien. Desapareció el sangrado, mejoró la anemia. Sin corticoides comenzó el sangrado, pero los laboratorios están mejor. PCR, calpro y hemograma han mejorado, pero el sangrado no cede, no tiene otros síntomas, solo una deposición diaria. Pregunta que es, ¿cuánto tiempo se considera exitoso el tratamiento con el biológico? Pues hay dos puntos en que uno valora el tratamiento con el biológico. Primero, la inducción, en el caso de la Limumab, siempre comenzamos con 160 miligramos, luego los 80 y luego continuamos con 40 cada 15 días. En ese punto inicial se valora en principio y pensaría que, por lo que comenta la señora, pues la paciente ha mejorado clínicamente y los marcadores de inflamación han disminuido. Posterior a eso, tenemos que realizar la calprotectina, veo que dice PCR, pero pues también es importante la calprotectina, digamos que es en lo que uno más seguía en colitis, tiene una mayor sensibilidad. Y por ahí a los 6 meses sería importante hacer una colonoscopia para ver, comparada con la colonoscopia de base, cómo se encuentra la colonoscopia actual, para ver si estamos logrando por lo menos tener respuesta. En principio yo pienso que por lo que comenta, tiene una respuesta clínica, una respuesta de biomarcadores, habría que ver a los 6 meses si ha tenido una respuesta endoscópica, pero pienso que va por buen camino. Perfecto. Hay muchas preguntas, o más que preguntas, em, personas que se toman sus medicamentos al día, que están eh, adherentes al tratamiento, pero pasan más hospitalizados o se sienten fatigados o no ven una mejoría. Sí, pues hay varias cosas, ¿no? Porque las enfermedades crónicas hay que ver cuál es la relación entre la actividad de la enfermedad y el proceso de fatiga, ¿no? Si, por ejemplo, vemos que los marcadores de la enfermedad, si uno va al doctor y todavía tiene síntomas, o todavía la PCR está alta, la calprotectina está alta, si tú ves actividad de la colonoscopia y te sientes fatigado y además tienes anemia, pues bueno, hay una relación muy directa entre la actividad de la enfermedad y la fatiga. Sin embargo, si por el contrario todo esto está controlado y aún sigues fatigado, pues también está
lo que produce una enfermedad crónica, ¿no? Que es una fatiga de diferentes causas, por alteraciones a nivel muscular, porque puede haber sarcopenia, o sea, pérdida muscular, porque hay disminución de la actividad física, también por situaciones, por alteraciones emocionales. Entonces ahí el abordaje multidisciplinario es muy importante, no solamente el medicamento, sino también el deportólogo, la nutricionista, el psicólogo, tenemos todos que abordar ese paciente en conjunto para ver cómo podemos solucionar esa parte. De acuerdo, y es lo que yo siempre les digo en mis conferencias, que aparte de ser paciente, pues em, como psicóloga sé que el equipo multidisciplinario trabajando en conjunto, pues ayuda a mejorar mucho la calidad de vida. Mm, bueno, hay varias personas que son pacientes tuyas y que están muy felices de tenerte como médico de cabecera. Ay, tan lindo. Bueno, Gracias. eh, hay una paciente que pregunta sobre si hay estudios sobre la menopausia y la colitis ulcerativa. Ella ha tenido muchos cambios hormonales y metabólicos y en ocasiones los médicos a veces han decidido decirle, dejo de tratarte si no bajas de peso, pero para esta persona bajar de peso es muy difícil. Ok. Bueno, pues en cuanto a menopausia, pues al ser una enfermedad crónica y ser un proceso inflamatorio activo, pues digamos que en el caso de una enfermedad no controlada, por supuesto que puede producir menopausia precoz y disturbios, digamos, hormonales que pueden llevar a eso, ¿no? Uno incluso muchas veces en los pacientes, por ejemplo, en la transición de niñas a adolescentes, cuando tienen enfermedades activas inflamatorias, puede que no aparezca la menarquia, precisamente porque hay una alteración hormonal y eso pues, se puede dar también en personas más grandes. Y el control de la enfermedad pues debería verse relacionado también con una regulación si solamente ello fuera lo que está provocando esa alteración hormonal. Por supuesto que sería interesante también que no solamente la viera un ginecólogo, sino un ginecólogo endocrinólogo para que abordara un poco mejor ese caso. En cuanto a la obesidad, pues es que eso es algo como la enfermedad inflamatoria, ¿no? No se puede tratar solamente de una sola forma. Por supuesto que hay que tratarlo, o sea, es difícil bajar de peso, pero hay que lograrlo y nosotros siempre vamos a decir eso porque pues los índices en diferentes desenlaces de mortalidad, de complicaciones, de incluso el riesgo de cáncer es mucho mayor en los pacientes que tienen un índice de masa corporal por fuera de metas. Entonces, de pronto hay veces la cuestión cuando uno tiene un problema y no lo logra solucionar es que de pronto está haciendo siempre lo mismo y por eso es que falla. De repente, nuevamente volvemos a lo que ahorita hablábamos, es que un abordaje multidisciplinario, no solo para la enfermedad inflamatoria, sino para la obesidad, con un grupo experto en obesidad que le plantee diferentes estrategias farmacológicas, quirúrgicas, de deportología, etcétera, para poder manejarla, pues pienso que puede ser conveniente. Sí, de acuerdo. Bueno, hablan sobre, en Estados Unidos, yo sé que hay, los pacientes están carnetizados para poder ingresar al baño. En Argentina y en Brasil también están en procesos similares. Esperemos un tiempito que Funeico sea un poco más visible y que podamos tener más visibilidad para llegar al Congreso y pedir un poco leyes para nosotros. Em, Hay otra persona que dice que ha bajado de peso y esto la ha deprimido, tiene desaliento, dolores articulares. Es como lo contrario a la otra paciente. Sí, eso es algo frecuente, ¿no? Y por eso es que precisamente cuando se baja de peso, siempre las clínicas de obesidad tienen el psicólogo, también psiquiatra en ocasiones, internista, endocrinólogo, nutricionista, deportólogo, etcétera, porque pues digamos que tener un cambio drástico en los hábitos de alimentación muchas veces y te comenzar a bajar de peso, muchas veces a la gente también le baja el ánimo, porque de repente tiene una expectativa de sí diferente, ahí también hay que ver la imagen corporal, qué piensa del cambio que está teniendo. O sea, nuevamente,
bajar de peso es importante, pero no se puede hacer solo, toca tener una asesoría y ahí por lo menos la parte psicológica creo que una charla con una persona que pueda orientar adecuadamente sus expectativas puede llegar a ayudarle mucho. Exacto, yo siempre les he dicho, y porque lo viví en carne propia con mi enfermedad, con mi bajada de peso, con todo, el psiquiatra y el psicólogo no son enemigos, son los mejores compañeros que podemos tener, tanto para manejar los síntomas que tenemos como para tener una mejor calidad de vida. Entonces, no los vean como un tabú, sino que más bien debería ser muy normal ir al psiquiatra o al psicólogo. Es verdad. La salud mental es otro Em, ítem para tratar igual que cualquier otro tipo, así como uno tiene le toman el colesterol cada año y le hacen un electro, le pueden tomar a usted el antígeno prostático o la mamografía, tener una valoración de psicología es muy importante. esa preguntan, pues, ¿en qué ciudades llegar a una cita contigo? Ah, perdón, es que se me había quedado ¿Hola? como, me había quedado como estancado. Ah, ¿en qué ciudad? Estoy en Bogotá. En Bogotá, Ujú. en Bogotá, ¿Y Colombia. cómo pueden tener una cita contigo? Bueno, yo estoy normalmente en Clínica de la Mujer, también en el Hospital Universitario de la Nacional. Ahí tenemos pues un centro que estamos formando de enfermedad inflamatoria y queremos ir fortaleciéndolo. Pueden sacar una cita conmigo en el hospital por su asegurador o de manera particular con el hospital y ahí podemos comenzar todo el enfoque inicial y la orientación. O en Clínica de la Mujer, ahí también pueden encontrarme. Ahí atendemos varios aseguradores y también particular. Perfecto. Y ya para terminar tenemos una, Abelardo, el doctor Javier Riveros es el que está dando la charla. Y bueno, tenemos una última pregunta ya. Eh, Ella dice, a mi hijo el infliximab le hizo bien en lo que se refiere a la enfermedad de colitis ulcerativa, me imagino, pero hizo reacción alérgica. ¿Hay algún otro que tenga componentes parecidos, pero que no le dé esa reacción? Ya Eh, sí, pasado pues bueno, pues por adalimumab, upadacitinib, ok. no sé si el Bedo. Pues digamos que alergia a infliximab, pues que no es tan usual, pero puede pasar, ¿no? Los otros medicamentos que plantea ahí son muy buenos. El ustekinumab es un antiinterleuquina 12-23 que tiene buenos efectos, y ese también en la pirámide de la seguridad que vimos, estaba ahí al lado de Bedo. Entonces creo que si le van a poner ustekinumab, debe esperar muy buenos resultados porque es un excelente medicamento. Bedo también es muy bueno y muy seguro, pero pues el planteamiento de su grupo con ustekinumab me parece fantástico. Ok, perfecto. Las personas que están preguntando sobre contraindicaciones y efectos adversos de los biológicos, en nuestra página de YouTube hay muchísimos webinares donde explicamos cada biológico, cada terapia. Entonces les recomiendo mucho ir a ver esas conferencias que tenemos siempre en nuestra página de YouTube. Em, pues Doc, muchísimas gracias. Em, Realmente creo que nos llegó a todos esta conferencia porque siempre hablamos de más temas médicos que de calidad de vida. Entonces, estoy segura que a todos nos llegó y que pues nos llevamos esto ya muy interiorizado para nuestra enfermedad. Bueno, pues me alegra y de verdad que es muy chévere poder compartir con los pacientes. Acá los pacientes míos que están saben yo creo que los médicos que vemos enfermedad inflamatoria, no solamente nos gusta la medicina, pero nos encanta la enfermedad inflamatoria y nos encantan los pacientes.
y queremos compartir con ustedes y de verdad acompañarlos en este camino. Y pues hablar de este tema me pareció muy chévere. Hoy, el Día de la Salud Digestiva, fue un mejor. Entonces, pues nada, les agradezco este encuentro y de verdad que créanme que yo aprendo, hay veces más de ustedes que lo que ustedes aprenden de mí. Entonces, pues mil gracias por la invitación. Ah, bueno, Bueno, y una muchas última gracias a Viviana, preguntita. que no está conectada, pero mil gracias a Viviana por toda la iniciativa. Funaico lo ha hecho desde cero contigo y de verdad que son unas duras, las felicito. Ujú, gracias, Doc. Una última preguntita. Señora. ¿Cuánto tiempo se debe esperar utilizando el upadacitinib para dejar el corticoide al 100%? Pues yo pensaría que prácticamente upadacitinib actúa muy rápido, prácticamente a las 2 semanas uno ya debería estar sin corticoides, yo creo. O sea, mi expectativa sería quitar a las 2 semanas. De pronto, si el paciente está muy activo, yo esperaría las 8 semanas iniciales de inducción con los 45 miligramos y luego lo quitaría. Pero es que upadacitinib es tan efectivo y actúa tan rápido que debería uno ser capaz de quitar el corticoide muy, muy, muy rápido. Ok, perfecto. Bueno, Doc, muchísimas gracias de verdad. No, con todo gusto. Los llevo en mi corazón. Estoy muy pendiente. Lo que necesiten a su orden siempre. Vale, aquí en el chat está el teléfono del consultorio y si no, me escriben y yo se los doy para que puedan llamar. Muchas gracias, Doc, Listo. de verdad. Ah, no, con todo gusto. Espero que nos encontremos en este camino. Cuídense mucho. Bueno, que estés bien. Y Gracias. chao a Chao. todos y gracias por estar.